el primer error es reportar en cuantías menores en el formato 1001 pagos o abonos en cuenta que estuvieron sometidos a retención en la fuente. Y esto porque la misma resolución me lo indica así. Entonces vamos a mirar la resolución 227 de 2025. Acá el artículo 1.3.5.2.1 de la resolución 227. En el parágrafo primero nos dice sobre las cuantías menores y nos dice lo siguiente. Primero, que el valor mínimo a reportar, por acá, por cada beneficiario de un pago o abono en cuenta es de 3 VT. Ahora nos dice que los pagos acumulados por beneficiario, ¿sí? Por el mismo proveedor en todo el año, por todos los conceptos. Entonces, si mi proveedor fue Raúl, todos los pagos o abonos en cuenta que le hice a Raúl en 2025, los voy a sumar y por todos los conceptos, compra, servicios, arrendamiento, todos los conceptos. Si esa sumatoria acumulada de todos los pagos se da en cuenta que yo le hice al proveedor, en este caso Raúl, por todos los conceptos, fue inferior a 3 VT, esos pagos a en cuenta, yo podría reportarlos en cuantías menores. No estoy obligado a identificar a Raúl, le pongo simplemente cuantías menores 222, pero es el acumulado de los pagos a en cuenta con un mismo proveedor o tercero y por todos los conceptos. Sin embargo, si ese acumulado con el mismo tercero durante todo el año por todos los conceptos es inferior a 3 VT, pero estuvieron sometidos a retención en la fuente, ya no los puedo reportar en cuantía menor, así haya sido inferior a las 3 VT. Dice acá la norma, todos los pagos o abonos en cuenta sujetos a retención en la fuente, independientemente de su cuantía, se deben reportar identificando al tercero. Entonces, si estuvo sometido a retención y tengo que identificar al tercero. Ese es el parámetro que nos da aquí la resolución. Vamos a ilustrarlo acá en el Excel. Vamos a suponer que aquí el tercero, el proveedor es Raúl, y entonces le hicimos pagos o abonos en cuenta. Pagos o abonos en cuenta. Vamos a decir compra de inventarios. Vamos a decir 80.000 pesos. Vamos a decir también que tuvo arrendamientos, 50.000. Miremos acá la resolución. Hay diferentes conceptos. Entonces vamos a tomar 5005 arrendamiento. Ese es el concepto. Pongamos esto por acá. Aquí concepto. Y ese es 5007, que es inventario. Pudo haber tenido otro. Por ejemplo, servicio, aquí tenemos 5007 inventario, por acá tenemos servicios 5004 y aquí pongámosle, hagamos un total. Entonces tenemos acá en esta parte la sumatoria, tenemos las 3 VT, entonces acá cuantía de 3 VT que viene siendo 3 VT por 49.799 que fue la VT del 2025. Entonces acá tenemos esa cuantía. En este caso que tenemos acá, cada pago a una cuenta individual 80.000 no superó la cuantía. El arrendamiento tampoco, el servicio tampoco, pero no miro por concepto, no. Tengo que mirar todo esto que le pagué a Raúl, sumarlo, me da 170.000 pesos. Todo lo que le hice en el año al mismo proveedor por todos los conceptos, no uno por uno. En este caso, los pagos a unos en cuenta acumulados con este tercero por todo concepto superó la cuantía mínima de 3 VT. ¿Qué quiere decir? Que en este caso no se puede reportar como cuantía menor. Tengo Exacto. que identificar a Raúl. Sí, Ahí tiene que reportar con el tercero por cada uno de los conceptos. exacto. ¿Por qué? Porque la sumatoria de todos los conceptos acumulados con este tercero superó las 3 VTs. Entonces, ese es un primer escenario. Ahora miremos un segundo escenario. Bueno, aquí pongámosle, faltó una columna de retención en la fuente. Digamos que este es con Cindy. Vamos a decir que en servicio estuvo 60.000, por acá un arrendamiento fueron 20.000 y a este pongámosle 45. En ese caso, cuando sumamos todos los pagos y abonos en cuenta por todos los conceptos realizados a Cindy en todo 2025, me da 95.000 pesos. Y esto fue inferior a las 3 VTs.
y retención, pues cero. En este caso, sí se puede reportar como cuantía menor. No tengo que identificar a Cindy. Claro, voy a decir 45.000 pesos, lo sumo con las demás compras de inventarios que puedo reportar en cuantía menor y lo reporto. Tomo los 20.000 y lo sumo con todos los demás pagos a unos 50 que pueda reportar en cuantía, pero por ese concepto 5005. Es decir, las cuantías menores se reportan de acuerdo a cada concepto, pero a Cindy si no la tengo que identificar, la puedo reportar como cuantía menor. Ahora, si quiero, yo no utilizo cuantías menores porque eso es voluntario. Y yo puedo decir 5007 Cindy, 45.000. 5005 arrendamientos, 20.000, si quiero. Pero en este caso tengo la posibilidad de reportarlo como cuantía menor. Y eso porque no le practiqué retención en la fuente a Cindy. Eso no estuvo sometido a retención. Pero hay un tercer escenario y es este mismo. Pero vamos a decir que el agente retenedor voluntariamente, cuando un pago es inferior, una compra de mercancía es inferior, en ese momento, por la suspensión del decreto 572, cuando es inferior a 27 VTs, no estoy obligado a practicar retención en la fuente, porque el pago aún en cuenta no superó la cuantía mínima. Sin embargo, el decreto reglamentario establece que yo tengo la potestad de practicar la retención en la fuente si quiero. Entonces hay agentes retenedores que para evitar desgaste administrativo a todo le practican retención. Supere o no supere el tope de las 27 VTs, por ejemplo. Entonces vamos a suponer que aquí sí les practicó retención. Vamos a decir a este. Entonces él dijo esto por el 2,5%, 1.000 pesos de retención. Ahora, aunque la totalidad de los pagos o abonos en cuenta estuvieron por debajo de las 3 VT, ya no se puede reportar como cuantía menor. O es más, les cambio el ejemplo. Digamos que él no practica así, pero que aquí pago un horario a una persona jurídica. Y pues aquí la cuantía mínima para un horario es 1 peso. Desde 1 peso se practica. Entonces aquí le practicó el 11%. Aquí exagerando pues el ejemplo de solo 30.000 pesitos. Pero en ese caso no se puede reportar en cuantía menor. Nótese que ahí el total de pagos y abonos en cuenta estuvo por debajo de las 3 VT, los 149.397 pesos. Pero como yo sí le practiqué retenciones en la fuente a Cindy, esos pagos o abonos en cuenta sí estuvieron sometidos a retención. Ahora tengo que identificar a Cindy, que fue mi tercero, mi proveedor. Entonces, por eso decíamos que sería un error reportar pagos o abonos en cuenta que estuvieron sometidos a retención en la fuente en cuantías menores. Hace unos años atrás, sí se permitía reportar cuantías menores, incluso en operaciones con retención en la fuente. Y pues a veces la inercia hace que algunos colegas sigan manteniendo la práctica. Entonces, colega, si en la línea de cuantías menores no pueden existir retenciones en la fuente. O sea, esa columna, ese espacio que corresponde a la columna de retenciones en la fuente practicadas, tiene que estar en ceros. En cuantías menores, todas las operaciones que lleven retención en la fuente, se tienen que identificar el tercero. Y en armonía con lo que dice Raúl, para el formato 1007, artículo 1.3.5.4.1 de la resolución 227-2025, para el uso de cuantías menores era común que años atrás se observara un tope de 500.000 pesos. Y hay muchos que siguen con ese tema en la cabeza de que, ay, lo que es menor a 500.000, cuantía menor. Y lo que supera, ahí sí lo reporto. Resulta que no. Puede ser un pago de 300.000 pesos, pero si identificó al tercero, tiene que reportarlo identificando al tercero. El parágrafo primero dice que son los ingresos obtenidos por operaciones donde no sea posible identificar al adquirente de los bienes o servicios, es decir, no se identificó al cliente,
por ningún medio, no se identificó por algún medio, eso es lo que se informará en un solo registro con el 222 cuantías menores. Entonces es importante considerarlo, quitarme los 100.000 pesos que habían antes, por ejemplo, para cuantía, ahora son 3 VTs para el 1001, pero para el 1007 ya no hay tope de 500.000 pesos.